El valor de la fidelidad a Dios. La fidelidad que desata el odio. Cuando decir no es un acto de adoración. En abril de 1521, un joven monje llamado Martín Lutero se presentó ante la autoridad más poderosa de su tiempo, la Dieta de Worms. El emperador Carlos V le ordenó retractarse de sus escritos que cuestionaban prácticas eclesiales a la luz de la Biblia. Con palabras que resonaron en la historia, Lutero declaró: a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por la razón clara, no puedo ni quiero retractarme. Como Mardoqueo en Susa, Lutero no se arrodilló. Sabía que su fidelidad a Cristo provocaría una feroz oposición. La historia bíblica y la historia de la Iglesia nos muestran una y otra vez que la fidelidad genuina a Dios nunca pasa desapercibida ni es indiferente para el mundo. En este relato del libro de Esther, aunque el nombre de Dios no se menciona, vemos su obra detrás del telón y la providencia de la Trinidad divina en acción. Es Dios Padre quien gobierna soberanamente sobre los reinos de los hombres y establece a su pueblo para un propósito. Es Dios Hijo, el Cristo que prefigura, quien como siervo sufriente se mantiene fiel ante la autoridad opresora. Y es el Espíritu Santo quien fortalece el corazón humano para mantener una resolución inquebrantable en medio de la presión diaria. Hoy, el mismo Espíritu Santo nos enseña y recuerda estas verdades para aplicarlas a nuestra vida. 1. La provocación del orgullo humano. Esther capítulo 3, 1 al 2. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo enalteció, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Porque el capítulo comienza con una exaltación humana. Amán es elevado por el rey a la posición más alta del reino. Este acto establece un contraste entre la autoridad humana y la divina. La orden real obligaba a todos a postrarse, un gesto que en el contexto persa implicaba más que cortesía. Podía significar reconocimiento religioso o adoración. Aquí vemos el primer principio. El mundo siempre exaltará sistemas y personas que demanden lealtad que solo pertenece a Dios. Amán representa ese espíritu de orgullo que busca adoración, un precursor del hombre de pecado que se exalta a sí mismo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2. La fidelidad que se niega a arrodillarse ante el mal. Esther 3, 3 al 4. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Estos versículos contienen el corazón del conflicto espiritual. La presión sobre Mardoqueo fue constante, hablándole cada día. La fidelidad no se prueba en un momento de emoción, sino en la constancia de las decisiones diarias. Mardoqueo, no escuchándolos, muestra una resistencia activa, no pasiva. Su identidad como judío, un pueblo consagrado a un solo Dios, era la razón de su negativa. No era terquedad, sino consecuencia de su identidad. En un mundo que diariamente nos presiona a priorizar el éxito personal sobre el reino de Dios, a adoptar una ética relativa sobre la verdad absoluta de la palabra y a adorar ídolos modernos como la aprobación y la comodidad, la pregunta decisiva es: ¿qué hemos declarado que somos? Mardoqueo declaró ser judío, y esa identidad definió su conducta inquebrantable. Somos meramente cristianos de nombre, que llevan la etiqueta cultural pero se conforman al sistema del mundo. ¿O somos verdaderos discípulos cuya lealtad suprema a Cristo los lleva a obedecer a Dios antes que a los hombres? Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Podemos hacerlo incluso bajo presión diaria?
Nuestra respuesta práctica a esta presión revela cuál declaración es verdadera. La reacción desmedida del orgullo herido. Ester 3, 5 al 6. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Aquí vemos la dinámica espiritual del odio. Amán no se contentó con atacar a un hombre, buscó destruir a todo un pueblo. El orgullo herido se convierte en genocidio en el corazón. Esto revela la verdadera naturaleza del conflicto. No es personal, sino espiritual. Satanás siempre busca destruir al pueblo de Dios. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La fidelidad de un hombre desenmascaró la maldad en otro. En nuestro tiempo, cuando la iglesia mantiene una postura fiel a la palabra, a menudo enfrenta no solo crítica, sino intentos sistemáticos de marginalización u oposición legal. La reacción desproporcionada revela que nuestro verdadero adversario no es de carne y hueso. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mecanismo del mal y la soberanía de Dios. Ester 3, 7 al 11. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Y el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán. Y el rey dijo a Amán: la plata y el pueblo sean para ti, para que hagas de ellos como bien te pareciere. Este segmento muestra la aparente victoria del mal. Amán usa superstición, echar suertes, mentira, acusaciones falsas y manipulación. Al rey nada le beneficia. Para lograr su objetivo, el rey, en su indiferencia, entrega el destino de un pueblo con un sello real. Humanamente, todo está perdido. Pero el libro de Ester mostrará lo que este capítulo oculta. Dios está en control incluso cuando el mal parece triunfar. Su soberanía obra detrás de escena, preparando la liberación. Hoy, cuando vemos leyes injustas, persecución creciente o agendas contrarias a Dios avanzando, recordamos que el anillo supremo no está en manos humanas. Nuestro rey sigue en el trono. El decreto de muerte y la respuesta del pueblo. Ester 3, 12 al 15. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, a los 13 días del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un solo día. Y salió el correo deprisa por mandato del rey. Mas la ciudad de Susa estaba consternada. El capítulo termina con dos reacciones contrastantes. Los mensajeros salen deprisa, ejecutando el decreto malvado, mientras Susa, la ciudad donde se originó el decreto, está consternada. Incluso en la corte pagana hay conciencia de que algo monstruoso ha sido liberado. El pueblo de Dios enfrenta ahora una amenaza existencial. Pero notablemente, no vemos su reacción aquí. Eso vendrá en el próximo capítulo. Esto nos enseña que a veces Dios permite que la oscuridad parezca triunfar completamente antes de manifestar su luz más gloriosamente. La crucifixión de Cristo parecía la victoria definitiva del mal, pero era el preludio de la resurrección más poderosa. Mantengámonos de pie ante un mundo que exige que nos arrodillemos. La Iglesia puede poner en práctica esta palabra adoptando una fidelidad inteligente y valiente. Esto implica conocer nuestra identidad en Cristo tan profundamente que las presiones externas no nos definan.
Anticipar la oposición como señal de que nuestro testimonio es efectivo, no como razón para retirarnos, y confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando el mal parece avanzar sin control. La transformación para quien obedece es radical. Primeramente, interna, desarrolla un carácter inquebrantable, libre de la tiranía de la aprobación humana. Segundo, una transformación comunitaria. Fortalece a la iglesia como un cuerpo unido que resiste junta. Y tercera transformación, la eterna. Participa en el testimonio histórico del pueblo de Dios que, a través de la fidelidad, se convierte en instrumento de la redención divina. ¿Qué? Decreto de muerte espiritual. Una mentira, un hábito, una presión social ha sido emitido contra tu fe. ¿Y ante qué? Amán, en tu vida necesitas dejar de arrodillarte hoy. ¿Qué área de compromiso necesitas confrontar esta semana? ¿Y con qué hermano en la fe puedes unirte para apoyarte mutuamente en fidelidad? Te llamo hoy a ser como Mardoqueo en los detalles diarios, a declarar con tu vida, no solo con palabras, a quién perteneces. La historia muestra que cuando un hombre o una mujer se mantienen en fidelidad, Dios prepara una reina para interceder, un pueblo para ser salvado, y una victoria que nadie podía prever. Hermanos y amigos, Mardoqueo pudo mantenerse de pie porque conocía al Dios que estaba detrás de su identidad. Pero ninguno de nosotros puede mantener esa fidelidad por su propia fuerza. Todos hemos cedido. Nos hemos arrodillado ante otros dioses. Hemos pecado. La buena noticia, el Evangelio, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió la fidelidad perfecta que nosotros no pudimos. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se mantuvo obediente hasta la muerte en una cruz, cargando con el castigo de nuestra infidelidad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. 3 días después, resucitó, venciendo al pecado, a la muerte y a todo Amán espiritual. Hoy, Él ofrece perdón, vida eterna y una nueva identidad a todo aquel que en Él crea. No es por nuestros méritos, sino por su gracia. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si quieres recibir este perdón y la fortaleza del Espíritu Santo para vivir en fidelidad, ora conmigo ahora. Señor Jesús, reconozco que he fallado. Me he arrodillado ante muchas cosas y personas. He buscado aprobación humana más que tu aprobación. Me arrepiento de mi pecado. Creo que tú moriste por mí y resucitaste. Te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, límpiame y gobierna mi vida. Ayúdame a mantenerme fielmente para ti, cada día, confiando en tu fuerza, no en la mía. En el nombre de Jesús, amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra viva que nos confronta y nos desafía. En un mundo que exige conformidad, fortalece a tu iglesia para ser columna y defensa de la verdad, fieles a ti. Que el amor del Padre que nos amó antes de la fundación del mundo, la gracia del Señor Jesucristo que nos redimió con su sangre preciosa, y la comunión y el poder del Espíritu Santo que nos sella y nos capacita, sean con cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén.